Hablemos un poco del cuello. El cuello tiene pues una longitud, tiene un diámetro, ¿no? Esa longitud, ese diámetro va variando, ¿ya? ¿Y cómo así varía? Varía con la edad. No es lo mismo un cuello de una mujer adolescente de 12, 13 años que de una mujer madura. No es lo mismo un cuello de una mujer que ha tenido hijos que de una mujer que ha sido municipal. No es lo mismo un cuello de una mujer que está en etapa reproductiva que una mujer que está en la menopausia. Y en todas estas etapas el cuello uterino va variando, varían sus dimensiones, sus longitudes, sus diámetros, hasta en la zona donde está el exocervix y el endocervix. ¿Ya? El exocervix es el tejido que nosotros miramos cuando colocamos el espéculo. Y el endocervix es el que no miramos. ¿Ya? Es el que está por dentro del orificio cervical externo. ¿Ya? Generalmente, no siempre, no lo vamos a ver, pero generalmente es ahí donde se va a encontrar. El exocervix tiene un epitelio particular y el endocervix también. El exocervix tiene un epitelio de múltiples capas, por eso se llama poliestratificado. Y el endocervix tiene un epitelio de una sola capa. También se llama epitelio plano. ¿Ya? ¿Qué más? Las células del exocervix son células maduras. ¿Ya? Y mientras más están hacia la superficie, son más maduras. Y estas células cuando empiezan a madurar, pues tienen o almacenan glucógeno. Por eso es que el UOL se actúa o cambia de color en este tipo cuando el epitelio está sano, ¿no? Y cuando no lo está, como vamos a ver, no se va a teñir. Por eso es que tenemos que biopsiar. ¿Ya? La zona donde se unen ambos epitelios, ¿cómo se llama? ¿Eh? ¿Qué? Ya, es una zona de transición, ¿ya? Es una transición de epitelios. Y efectivamente se llama así, ¿no? Unión escamo-columnar, ¿no? O unión escamo-cilíndrica, o unión escamo-columnar original, o nueva unión escamo-columnar. Esta diapositiva tan fea que está ahí, bueno, es para mostrarles principalmente dónde está el endocervix, ahorita vamos a ver, y dónde está el exocervix. Por eso que cuando tú tomas un Papa Nicolau, tomas como un cepillo que tiene dos extremos. Por un lado tienes la forma de un corazoncito irregular y por el otro tienes la forma de un cepillo. El cepillo entra en esta zona y toma las células de esta zona, mientras que el otro toma el exocervix. ¿Ya? Por eso es que tiene que tener esa forma. Y ahí lo ven, ¿no? Endocervix, ¿ya? Endocervix. Y lo que yo estoy viendo cuando coloco el espéculo, exocervix, ¿no? Ectropio, lo que dice su compañera. A veces, por diferentes motivos, como vamos a ver, el endocervix crece y sale hacia afuera. ¿Ya? Y entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuántas capas de células tiene el endocervix? Una, ¿no es cierto? Por lo tanto, se puede ver fácilmente las estructuras que están por debajo de la zona celular. Yo puedo ver los vasos sanguíneos y por lo tanto se va a observar más rojito que lo usual. ¿Ya?
Cuando el endocervis crece hacia afuera, ¿ya?, se llama ectopia. Esto lo vamos a desarrollar más adelante en una diapositiva. La metaplasia escamosa. Este endocervis que ha crecido hacia afuera se ve afectada por una serie de cambios físicos, cambios químicos, que están caracterizados, por ejemplo, por el grado de acidez que tiene la vagina, ¿ya?, por los daños que se producen, por ejemplo, por las infecciones, por los cambios hormonales. Todo esto va a hacer que ese epitelio se transforme en otro epitelio, ¿ya? A este cambio de epitelio que se está produciendo se va a denominar metaplasia escamosa. ¿Listo? Entonces, hasta ahora mis colegas vienen y me dicen: Marco, mira, a mi esposa le ha salido que tiene una metaplasia escamosa. Todo por no conocer, ¿no? La metaplasia no es ninguna alteración, es un cambio normal que ocurre en todas las mujeres y en todas ustedes, ¿ya? Eso no es ninguna alteración. Entonces, esta parte va a delimitar una estructura que va a estar dada por la unión escamocolumnar original y por la nueva unión escamocolumnar, ¿ya? Y esta zona que se encuentra entre estas estructuras o entre estos límites se denomina zona de transformación. Y esta zona de transformación es donde tú tienes que estudiar los cambios que se pueden producir, porque ahí es donde se inicia el cáncer de pulmón. Lo vamos. ¿Tienes tus pulmones? Y ahora no se va a ver así. Doctor, creo que no se puede pintar. ¿Ahí no se puede pintar? No, pero sí porque son blanco y luego Acá. No funciona de la computadora. Ya sé. Ya. Entonces, vamos a ver. Miren, este es el cuello. ¿Ya? ¿O el puntero tiene que ser? ¿Allá? Porque ahí no va a pintar. Y así ven porque esta parte es importante que ustedes me comprendan. Lo vamos a desarrollar también en clase, pero necesito que ustedes me sigan ahí. Arriba. Aquí. Sí, retroceder. La flechita de retroceder. ¿Viste? No. Ese. Entonces, vamos a tratar de ser dibujantes. Este es el cuello que te he mostrado. Y este es el cervical. ¿Listo? En esta zona
está la unión del endocervix con el exocervix. Y en este límite que estamos viendo acá está la unión escamocolumnar. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Esta unión escamocolumnar va a ir migrando hacia afuera. El endocervix sale, ¿ya? Se produce el cambio de epitelio, ¿no? Y se va produciendo un nuevo epitelio policervical. ¿Listo? Entonces, con el tiempo, vamos a suponer que tenga la edad de ustedes actualmente, 35 más o menos, ¿no? En promedio. Ya. Vean, la unión escamocolumnar que estaba acá ha migrado en el tiempo. ¿Listo? Hacia acá. El endocervix que estaba aquí ha ido saliendo hacia afuera y ha sufrido su cambio de epitelio. Ha sufrido lo que se llama la metaplasia escamosa. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien. Y esta zona, ¿de acá? ¿Qué sería? Esto sería la unión escamocolumnar original. ¿Ya? Unión escamocolumnar, no sé bueno con la derecha, original. ¿Listo? Y esta zona que ha quedado, que sigue siendo la unión escamocolumnar, ¿ya? Porque ahí está juntándose el endotelio con el endocervix con el exocervix. Esta zona de acá, esta es la nueva unión escamocolumnar. ¿Listo? Entonces vean cómo ha migrado la unión escamocolumnar. Y ahora, esta zona que se encuentra entre la nueva unión escamocolumnar y la unión escamocolumnar original, es decir, todo esto, ¿verdad? Todo esto. ¿Se llama? Zona de transformación. Zona de transformación. Y aquí es donde vamos a realizar el tratamiento. Aquí es donde vamos a realizar la colposcopía. No en esta parte de acá. Esta parte no me interesa. ¿Ya? Entonces, vamos a responder la pregunta que le hice al doctor. Y que parece que tiene su conclusión. Si yo hago una colposcopía, y vamos a suponer que esa zona es más grande, ¿ya? La vamos a hacer más grande a propósito. Bueno, la idea era esa. Entonces, si yo le echo Lugol acá, es que es endocervix. ¿Esto se tiñe o no se tiñe? No se tiñe. ¿Y es patológico o no es patológico? No es patológico. ¿Por qué? Porque el endocervix no tiene glucógeno. Y probablemente estas células que están acá alrededor también se tiñan débilmente. Y a medida que va saliendo, se hace más maduro y se va tiñendo. Por eso es que tienen que saber cuál es la zona que yo tengo que estudiar. ¿Listo? ¿Quedó claro? Muy bien. Lo devolvemos a nuestra clase. Entonces ahí tienes la unión escamocolumnar. Un epitelio simple cúbico, ¿ya? Generalmente irregular, que forma criptas, ¿ya? Y un epitelio poliestratificado, generalmente lineal, ¿ya? Que a medida que va creciendo hacia afuera o hacia arriba, como quieran ustedes, se va aplanando, ¿ya? Pero la relación núcleo-citoplasma se mantiene, ¿ya? Acá es más grande, pero la célula es más grande, ¿no? Acá parece un poquito más pequeño, pero la célula también es un poco más pequeña. ¿Listo? Muy bien, importante. Entonces, epitelio simple, epitelio polistratificado. Aquí
zona de transición de epitelios o unión escamocolumnar. ¿Listo? Hablemos del epitelio poliestratificado, también llamado epitelio escamoso estratificado no queratinizante. Es el epitelio que recubre toda la parte del cuello uterino que miramos nosotros. ¿De acuerdo? En algunas edades, ¿ya?, puede presentar ciertos cambios. En las muy jovencitas que todavía no han menstruado, ¿ya?, que no es fácil que la veamos, y en las mujeres que están pronto a entrar a la menopausia. ¿Por qué? Porque los estrógenos juegan un papel muy importante en este tipo de células, ¿ya?, haciendo que se engresen, haciendo que tengan una lubricación adecuada. En cambio, cuando empieza a bajar los estrógenos, las células se empiezan como a deshidratar, se empiezan a hacer más delgadas, y entonces el tejido que observamos ya aparece medio blanco, medio pálido, ya no es el epitelio rosadito que sabemos ver, ¿ya? Eso en cuanto a los cambios. También te dije que las células van cambiando desde su base hasta la superficie. Y es que existen 3 tipos de células en el epitelio poliestratificado: las células basales, las células intermedias o parabasales y las células superficiales, ¿ya? Y tú has oído hablar de un término que se llama NIC, ¿no?, que es la neoplasia intracervical. Bien, el NIC se clasifica en NIC 1, NIC 2 o NIC 3, ¿ya? Y hoy ya no se utiliza el NIC para el Papa Nicolau, sino se utiliza la clasificación de Bethesda. Y la clasificación de Bethesda habla de LIE de bajo grado y LIE de alto grado, ¿no es cierto? Siendo el LIE de bajo grado el que corresponde a la infección por el papilomavirus y el NIC 1, y el LIE de alto grado el NIC 2 y el NIC 3. ¿Listo? Muy bien. Estas denominaciones las toma dependiendo de qué grupo de células ha sido tomado por la enfermedad. Eso es lo que va a determinar. ¿Qué más te puedo decir? Has visto también que a veces suele haber invaginaciones que podría aparecer espontáneamente. No es frecuente, porque lo más frecuente es que aparezca en el endocervix. Y a veces crecen estas células, crecen grandes hacia afuera y salen por el cuello uterino, como lengüitas, ¿ya? Ya vamos a verlas dentro de poco. Eso, y ahí tienes al epitelio poliestratificado, y esta es la membrana basal, importantísimo, ¿ya? Y tú vas a ver dentro de poco que cuando las alteraciones están acá, ¿ya?, se llama NIC 1, cuando están acá, NIC 2, cuando están acá, NIC 3. Pero cuando se rompe esta membrana basal, cuando invade la membrana basal y las células adyacentes son tomadas, entonces es un cáncer o un cáncer avanzado, ¿no? En términos generales, de la capa basal superficial, perdón, de la capa basal a la capa superficial, las células aumentan de tamaño, mientras que se reduce el de su núcleo, aparentemente. Las células de la capa intermedia y superficial contienen glucógeno. Ya hemos explicado por qué, debido a la madurez. Entonces, la capa de células que se encuentran en la base probablemente no se tiñan, ¿ya?, por ser todavía células inmaduras. ¿Listo? Y la maduración del epitelio escamoso del cuello uterino depende de la presencia de estrógenos. El epitelio cilíndrico. ¿Qué más te puedo decir del epitelio cilíndrico? El epitelio cilíndrico es rico en glándulas. Por eso,
que el cáncer que viene del endocervix se denomina también adenocarcinoma. ¿Ya? ¿Listo? A la inspección visual, que te dije, como tiene una sola capa de células, yo puedo ver los vasos que están por debajo, ¿no es cierto? Y si yo veo los vasos, pues su color es bien rojito, a diferencia del exocervix. ¿Listo? Ya sabemos también que su límite inferior, ¿ya?, se fusiona con la unión escamocilíndrica y que forma la unión escamocolumnar, ¿ya?, por la zona de transición de epitelios. Y te dije también que cuando en las criptas se empieza a crecer esas células de una sola capa, pues se van a proyectar y van a producir en adelante los famosos pólipos endocervicales. Y ahí tienes el epitelio cilíndrico. Entonces, no hay posibilidad de que nos confundamos, ¿verdad? Y acá lo tienes como se ve. ¿Listo? Ahí estás viendo las glándulas, estás viendo las criptas, y acá lo estás viendo en una foto. Y ahí tienes al pólipo. Muchas veces los pacientes vienen por sangrado y es esto lo que tienen. Y esto se saca fácilmente. Yo no sé por qué algunos se hospitalizan a los pacientes. Vean. ¿Ya? Y esto no es ninguna malignidad. Ya les he explicado por qué aparece el pólipo. Unión escamocilíndrica. En la unión del epitelio simple y el epitelio poliestratificado. ¿No es cierto? ¿Qué características tiene? Que la unión escamocilíndrica va migrando. ¿Sí? ¿Y por qué migra? Por crecimiento de los genitales de la mujer. Sobre todo cuando empieza a haber producción de estrógeno. Y entonces migra hacia afuera y la unión escamocolumnar se hace visible. Hasta que la mujer ingresa a su menopausia. Y en la menopausia, o años previos a la menopausia, por la deficiencia estrogénica, la unión escamocolumnar retrocede. Y otra vez se va a invaginar dentro del endocervix, a un punto en que no se va a ver. Por eso su compañera habló. Colposcopía satisfactoria. Porque el requisito para que yo diga que una colposcopía es satisfactoria es que yo tengo que ver la nueva unión escamocolumnar. Y si no se ve la nueva unión escamocolumnar, yo tengo que poner la colposcopía es insatisfactoria. Porque gran parte del exocervix no se está viendo. Y menos el endocervix. ¿Ya? Por eso se pone eso en la colposcopía. Y cuando sale hacia afuera, cuando se evidencia marcadamente y toma ese color rojizo, pues se llaman estrógenos. ¿Ya? Antes a eso se decía una úlcera en el cuello uterino. Hay que cauterizar. No. El endocervix no se cauteriza. ¿Ya? Si es que no sangra, ni siquiera medica tratamiento. Y si es que hay una inflamación, se trata la inflamación, como una cerviz. ¿De acuerdo? Pero no se debería cauterizar. Salvo que hubiese un marcado sangrado y que tú después de haberle hecho su Papa Nicolau o hacerle hecho una biopsia, demuestres que no hay una enfermedad maligna. ¿Ya? Pero generalmente no amerita tratamiento alguno. El moco, el cambio de pH, el grado de acidez, ¿no? Es el que va a producir los cambios celulares y va a hacer que ese epitelio simple sufra el proceso de transformación, convirtiéndose en un epitelio poliestratificado y produciéndose la metaplasia escamosa. ¿Listo? Entonces vamos a explicar. Y acá tienes, ¿no? Y acá lo puedes mirar, ¿no es cierto? El epitelio simple, el epitelio poliestratificado, ¿no? La zona de transformación. Y acá lo ves como para que no te olvides. Pero, y acá tienes lo que te explicaba. Mira, esta es la unión escamocolumnar original.
¿ya? En el transcurso de los años, mira la unión escamocolumnar hacia dónde se ha ido, ¿ya? Hacia dónde ha migrado. Pero sigue habiendo una unión escamocolumnar, que a esta es la que llamamos nueva unión escamocolumnar, a esta que estaba desde el inicio, unión escamocolumnar original. La zona que está entre las dos uniones escamocolumnares se denomina zona de transformación o zona de metaplasia escamosa, y es ahí donde se producen las lesiones. ¿Qué pasa con el endocervis? Mira cómo empieza cuando recién nace, está por dentro de la cavidad, va a empezar la pubertad, va a empezar a desarrollarse hacia afuera y empieza el crecimiento hacia afuera, ya lo estoy viendo en la vagina. Ahora protege todo el exocervix, pero cuando llega la menopausia, vean, nuevamente está regresionando y metiéndose hacia adentro, ¿ya? Es por eso que acá, si tú le pones el espéculo, no vas a poder ver esta zona, no puedes ver esta zona. Y entonces, ahí, cuando eso ocurre, ¿cómo haría yo para poder estudiar esa zona? Sobre todo la unión escamocolumnar, ¿cómo haría? No, con un legrado uterino biópsico, ¿no? Ustedes tienen el ectropium, que lo vamos a ver ahorita, cómo está el orificio cervical en una mujer postmenopáusica, y obviamente ahí no vemos la unión escamocolumnar, ¿no? Y ahí tienes el cuellito con todas las zonas que te he comunicado, ¿no? Nueva unión escamocolumnar, zona de transformación. Y acá ves una diferencia entre este tejido y este tejido, ¿ya? Y ves un límite que está bien delimitado, ¿ya? Bien delimitado esto. Esta es la unión escamocolumnar original. Esta es la zona, señores, que se denomina zona de transformación. Es la zona donde está el epitelio cambiante, es la zona donde está el epitelio que se está transformando. Estropio, ya te definí el concepto de estropio, que no es otra cosa más que la salida del endocervis y se hace visible. Puede tener tendencia al sangrado y es la zona que va a sufrir el cambio de epitelio. ¿Listo? ¿Es normal? Es normal, señores, ¿ya? En algunos casos puede que no sea normal, ¿ya? Vamos a verlo ahí cuando el exocervix sufre una metaplasia embrionaria alterada, ¿ya? Tiene una particularidad. El ectopio generalmente crece hacia la parte anterior o posterior y muy poco a las zonas laterales, ¿ya? Por eso, y eso lo ven ahí, ¿no? ¿Dónde ha crecido más? Hacia atrás, hacia adelante y poco a los costados, ¿ya? Ese es el ectopio. Y por esa coloración que tiene es que le llamaban úlcera, ¿ya? Pero no es ninguna úlcera, sino que estás viendo los vasitos que están por debajo de esa capa de células y por eso tiene ese color, ¿ya? Y sobre todo cuando vean esta imagen decían, uy, la paciente tiene un cáncer, ¿no? Y parece, ¿no? Pero no, es solamente electro. Y eso va a sufrir todo ese proceso que te he mencionado. Entonces, ¿qué será esta zona de acá? ¿Qué zona es esta? Unión escamocolumnar. La nueva unión escamocolumnar, ¿ya? Metaplasia escamosa. Ya te lo expliqué, ¿no es cierto? La metaplasia es el cambio de epitelio. De epitelio simple a epitelio poliestratificado. Motivos. Por la eversión misma, por el grado de acidez, por la irritación vaginal, por el aporte de estrógenos, etc. ¿Ya? Lo cierto es que esas células son inmaduras. Esas células no se tiñen con el ugol, pero no porque no se tiñan indican anormalidad. ¿Listo? Y mientras más se aleje esta nueva unión escamocolumnar hacia la unión escamocolumnar original, o sea, mientras más se va alejando de esta zona, más maduras son las células. ¿Ya? Y ahí lo tienes. No le prestes atención a esas burbujas. La nueva unión escamocolumnar y la unión escamocolumnar original. Zona de transformación. Y les apuesto que les voy a preguntar en el examen
y me van a decir, ¿por qué? ¿Qué más te puedo decir de la metaplasia escamosa? Empieza justamente en la unión del endocervix con el exocervix y se puede prolongar hasta aproximadamente 1 centímetro en algunos casos hacia afuera. ¿Ya? No es un borde regular, tiene variaciones. ¿Ya? Y lo principal acá es que yo tengo que tener en cuenta esto que te hablaba de las células inmaduras y el epitelio maduro, que sí va a tener importancia porque en muchos casos va a condicionar que aparezcan imágenes hipocaptadores de yodo o acetoblanquecinas que generalmente no indican enfermedad, pero que pueden aparecer. Lo otro que puede aparecer en esta zona son los famosos quistes de Naro, ¿ya? Que no son más que unos quistes de retención, de inclusión, o sea, de moco, en otras palabras, ¿ya? Que se producen en esas quistes endovasculares que les he mostrado. Se obstruyen, se llenan de líquido y pueden crecer, ¿ya? Yo he tenido la oportunidad de, lástima que no lo haya publicado, de operar un quiste de Naro de casi 40 centímetros. Y pensábamos que era un quiste de barro. Cuando entramos a operar, disecamos y pues nada, el ovario estaba ahí, salió una tremenda tumoración, la mandamos a estudiar y fue informada como un quiste de retención de Naro, un caso raro. Y esos son los quistes de Naro. Entonces cuando ustedes ponen el espéculo, van a notar ahí como unas bolsitas en el cuello uterino, ¿ya? Cuando nosotros hacemos la ecografía y vemos el cuello uterino, van a ver que notamos unos pequeños quistecitos a la altura del cuello. ¿Se acuerdan? Que han hecho fotografía conmigo, les he mostrado varias veces. Esos son los famosos quistes de Naro, ¿ya? Que no tienen ningún importancia. Tienen otros quistes, vean cómo se ve, ¿ya? No tienen ni conexión ni relación con malignidad. Saber que la metaplasia escamosa es irreversible. Una vez que se ha convertido en epitelio poliestratificado, eso no puede volver a ser epitelio simple. Jamás. ¿Listo? La metaplasia escamosa, lo que te decía, ¿no? Avanza en grados diversos. No es uniforme. ¿Listo? El epitelio metaplásico incipiente puede evolucionar de dos modos. Esta es la parte más importante. Puede que se transforme en un epitelio poliestratificado sano y sea parte del exocervix, o puede que evolucione a un cambio celular displásico, ¿ya? Más si el papilomavirus está metido ahí. Y entonces va a empezar el proceso anormal de crecimiento celular de este tipo de células, ¿no? Y acá te lo dice, ¿no? La proliferación y la expansión no controlada de estas células atípicas puede conducir a la formación de un epitelio displásico normal que puede volver a su estado normal, persistir como displasia o evolucionar a cáncer invasor del cuello uterino. Y entonces, acá tienes lo mismo, ¿no? El epitelio cilíndrico, ¿qué hace? Metaplasia escamosa, cambio de epitelio, transformación de epitelio, ¿ya? Y esto cambia a un epitelio sano, o esto cambia a un epitelio anormal, ¿ya? ¿Y quién tiene que estar acá presente? El epitelio, ¿ya? ¿Y qué hace que esto se convierta en cáncer? Y esto, anótate, la persistencia de la enfermedad. ¿Ya? Como vas a ver, yo te voy a mostrar dentro de poco que más del 80% de la población se dice que tiene infección por el VIH. 80%, ¿eh? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De esos 10, 8 tienen infección por el VIH. Así de frecuente, ¿ya? Pero las 8 no van a cáncer de cuello uterino. ¿Y por qué no va? Porque el sistema inmunológico
va a ser lo suficientemente capaz para eliminar no solamente la enfermedad, la transformación celular, sino incluso eliminar la infección por enfermedades. ¿Ya? Pero en un 20 a 30% va a persistir la enfermedad. Y en esa paciente que persiste la enfermedad, es la que va a haber cambios celulares que pueden terminar en un cáncer celular. ¿No? Zona de transformación. También, ya se les he presentado, la zona donde está produciéndose esos cambios celulares. La zona a estudiar cuando yo sospeche de cáncer de cuello uterino. Limitada por las dos uniones escamocolumnares. ¿Listo? En las mujeres premenopáusicas, la zona de transformación está en el exocervix. En la menopausia, el cuello uterino se reduce de tamaño por hipoestrogenismo. En consecuencia, la zona de transformación puede ser desplazada parcialmente y luego plenamente en el conducto cervical. La zona de transformación puede considerarse normal cuando presenta metaplasia escamosa incipiente o evolucionando sin signos de carcinogénesis cervical. Y se denomina zona de transformación anormal o atípica cuando en ellos se observan signos de carcinogénesis cervical como cambios de displasia. Acá hay que tener una cosa. Cuando habla ahí de que se observan microscópicamente. ¿Ya? Porque si tú le pones un espéculo y tú ves una lesión en el cuello uterino, eso es un cáncer avanzado. Ninguna lesión precancerosa de cáncer de cuello uterino se observa visualmente, ni siquiera el cáncer mismo. ¿Ya? Un poquito para que sepan de lo que es una zona de transformación congénita. En la etapa embrionaria es como cuando alguien hace una pista y le empieza a asfaltar. ¿Ya? En la etapa embrionaria se produce ese asfalto, ¿ya? En toda la vagina y termina en el cuello. A veces, como muchas empresas en el Perú, solo asfaltan parte de la carretera. ¿Ya? Y la otra queda sin asfaltar. Igual puede pasar en algunas mujeres. No se epiteliza toda la vagina y no todo el cuello. Y después, cuando nace, sobre todo cuando entra la pubertad y el efecto de los estrogénicos, empieza a producirse una metaplasia, pavimentando toda esa zona que faltaba. A eso se refiere cuando hablamos de zona de transformación congénita y la metaplasia que también va a aparecer en la zona de la vagina y parte del seno cuando no está formada. No tiene importancia desde el punto de vista de sanidad. Entonces, epitelio escamoso original, unión escamoso-cilíndrica original, zona de transformación, nueva unión escamocolumnar, orificio cervical externo, y ahí están viendo ya la enfermedad. ¿Listo? Ahí estamos viendo, y eso es lo que tiene que tomar el Papa Nicolás, esa zona. Introducción a la niña. Entonces, una vez que yo ya sé dónde están los cambios celulares, ahora tengo que preguntarme qué pasa en la unión escamocolumnar. Pues sucede que cuando una persona tiene relaciones sexuales, se producen microtraumatismos. ¿Ya? Entonces, se producen zonas de sangrados, como de pequeñas heridas, lo suficiente para que se meta el virus ahí. ¿Ya? Y una vez que se mete ahí, lo primero que tiene que hacer el virus es meterse dentro de la célula. Ustedes saben que los virus no pueden vivir, ¿no? Por sí solos no pueden vivir. Tienen que utilizar el ADN de una célula huésped, ¿cierto? Bien, se mete ahí adentro y mediante una serie de alteraciones inmunológicas que empiezan porque básicamente falla el sistema inmunológico, ¿ya? Tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral, van a haber afectos, vamos a ver algunos aspectos, y este individuo sobrevive a todo el sistema policial.
¿no? Y empieza a crecer dentro de las células del epitelio poliestratificado y empieza a madurar y empieza a producir una replicación más tarde rápidamente invasiva y empieza la transformación de la célula. Muy bien, ya te dije que la NIC se clasifica en primer, segundo o tercer grado, ¿no? O NIC 1, NIC 2, NIC 3. Aunque esto yo lo voy a tocar en una clase posterior que se llama cáncer uterino, les voy a ir explicando, ¿no? Antiguamente habían sistemas de clasificación. El primer sistema, que ya ni lo nombramos ya, tenía su paralelismo con otro término que fue el término displasia, ¿ya? Que hasta ahora se utiliza en el CIE-10. En el CIE-10 no hay ni 1, ni 2, ni 3, ni tampoco hay LIE de bajo o de alto grado, ¿ya? Lo que hay es displasia leve, displasia moderada y displasia severa, y luego viene ya cáncer de rodilla. Bien. La displasia leve, moderada y severa se corrobora, ¿ya?, con lo que vendría a ser NIC 1, NIC 2, NIC 3. ¿Ya? Pero ¿qué pasaba? Como todo en la vida, hay alguien que no está de acuerdo. Y había en los patólogos, sobre todo, características celulares que hacían que no se pusieran de acuerdo. Entonces, para uno era una displasia leve, para otro era una displasia moderada, igual pasaba con el NIC 1, ¿ya? Que se supone que era un mejoramiento, ¿ya?, de los criterios para establecer cuándo hablábamos de NIC 1, NIC 2. Bueno, al final nunca se pusieron de acuerdo. ¿Listo? Sobre todo en los cambios celulares. Y la NIC quedó relegada solamente para los cambios histológicos. O sea, para cuando yo hacía un estudio por biopsia, ahí utilizaba el término NIC. Y hablaba de NIC 1, NIC 2. Pero cuando hablaba de células, yo tenía que hablar de, básicamente, LIE de bajo grado o LIE de alto grado. ¿Y qué pasaba? Que en el tiempo, hace más o menos unos 30 años, en la ciudad de Bethesda, se reúnen estos expertos y crean una nueva clasificación. Y hablan y dicen, a partir de la fecha, la infección que se produce en las células del cervix, ¿no?, y que producen ciertos cambios celulares que ahora se van a llamar reacción coilocítica, a esos cambios y al NIC 1 le vamos a denominar LIE de bajo grado. ¿Ya? Mientras que el NIC 2, el NIC 3 se va a considerar ahora LIE de alto grado. Y es por eso que ahora ustedes observan el papel Nicolau que les informan LIE de alto grado, LIE de bajo grado, y ahora saben por qué, de qué se debe. Pero también se vio que seguíamos con el mismo problema. ¿Y qué hacemos con las células que no clasifican ni en LIE de bajo grado ni en LIE de alto grado? Porque habían unas células indeterminadas que tú no sabías si eran malignas o no eran malignas. Y a esto, el sistema de Bethesda ahora le va a llamar ASPIS, células indeterminadas, células poliestratificadas indeterminadas. Y cuando eran del endocervix, se llama ABUS. ¿Ya? Y habían otros 3 términos que ya lo vamos a hablar cuando hablemos de cáncer uterino, y van a ver a qué corresponde. Bien, entonces ya sabemos más o menos qué cosa es la NIC, qué cosa es el sistema de Bethesda. Y te vuelvo a repetir lo que te dije hace poco, ¿no? La infección no es suficiente para que haya cáncer uterino. La infección tiene que ser persistente, ¿ya? Tiene que estar presente y constante para que produzca cáncer uterino. Algunos dicen, y te lo tengo en una diapositiva, que por lo menos tiene que haber 6 eventos posibles de transformación celular
para hablar de cáncer de cuello uterino. Definitivamente, el único que se ha demostrado así fehacientemente que está relacionado con cáncer de cuello uterino es papilomavirus. ¿Ya? Se ha hablado mucho de herpes virus, se ha hablado de citomegalovirus, se ha hablado de, me estaba olvidando uno muy frecuente, ahorita me voy a acordar, que estarían relacionados también con cáncer de cuello uterino. Ninguno de ellos en realidad ha demostrado que tenga relación con cáncer de cuello uterino. Lo que pasa es que no se ha podido demostrar que el 100% de las pacientes que tienen cáncer de cuello uterino tengan infección por el VIH. Hay un pequeño porcentaje, entre 6 y 8%, que no se puede demostrar esta especificidad. ¿Ya? Y por eso tratan de buscar qué otros virus podrían estar relacionados con estos cambios celulares. Saber que para que yo avance de NIC1 a NIC2, de NIC2 a NIC3 y de NIC3 a cáncer in situ, tienen que pasar años. ¿Ya? Entonces, cuando a mi consultorio viene una paciente con un líder de alto grado, NIC3, ¿ya? Y me pregunta, doctor, ¿por qué me pasó eso? Bueno, es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? No hay otra forma de contagio. ¿Listo? A las monjas no les da. Bueno, siempre y cuando no hay relaciones, ¿no? Que eso no sabemos, ¿cierto? Y doctor, entonces le empieza a echar la culpa al esposo. Pero usted con que el esposo está casado hace 5 años. ¿Ustedes creen que él le haya contagiado? Sí, no. Puede ser, pues no puede ser. Lo más probable es que haya pasado mucho más tiempo para que yo tenga un estrés. Entonces, eso es lo otro que tienes que aprender. Esta no es una enfermedad que se produce en meses o en pocos años. Esto es una enfermedad que ha persistido en el tiempo. ¿Ya? Y ahorita te voy a mostrar cómo es la curva de la enfermedad del cáncer de útero. ¿Qué más? Y acá tienes a Ani, ¿no? Y ahí están los cambios celulares, ¿no? Relación núcleo-citoplasma, cómo va cambiando, vean, el núcleo con respecto al citoplasma a medida que va avanzando, y cómo va comprometiendo las diferentes capas del epitelio polisacrificado, ¿no? Hasta que lo compromete totalmente. Desde el crecimiento hacia abajo, ¿no? Sí, No era así es. La infección se produce justamente acá, en las células que se están reproduciendo. El traumatismo tiene que llegar hasta acá, para que ahí se meta el virus. Por eso es que esta célula que empieza a crecer, ¿ya? La aprovecha el virus para poderse reproducir. ¿Ya? De tal manera que cuando está acá, que tiene un montón de copias virales, que al romperse la célula van a infectar la nueva célula. Y lo que confundimos muchas veces es que en el cáncer de cuello uterino no es que siga avanzando hacia acá arriba, sino que rompe la membrana ósea. ¿Ah? Factores asociados. Aparte de la infección por el papilomavirus, que lo vamos a ver dentro de poco, tenemos una serie de factores que están muy relacionados con lesiones precursoras de cáncer uterino. Y en cuanto a anticonceptivos orales, ¿qué te puedo decir? Parece que los estrógenos y la progesterona activan ciertas sustancias que son capaces de brindar que el virus pueda replicarse fácilmente. Parece ser también que el uso de los estrógenos y la progesterona harían que la enfermedad persista, ¿ya? Y no pueda desaparecer. Probablemente, ¿no?, tenga alguna acción contra el sistema inmunológico. Lo cierto es que
se hizo un metaanálisis muy grande y en ese metaanálisis no se pudo demostrar que había asociación entre el uso de anticonceptivos orales combinados y un aumento de cáncer de cuello uterino. Pero existen muchos otros estudios, muchos, con eso digo bastante, ¿ya?, que demuestran lo contrario y que demuestran que hasta en un 8%, hasta casi un 35% me parece, va a aumentar la posibilidad de cáncer de cuello uterino en pacientes que usan anticonceptivos orales combinados. Y también se sabe que cuando uno deja de usar anticonceptivos orales, entre los 5 y 10 años posteriores se va a ir reduciendo este aumento de la frecuencia hasta hacerse del mismo nivel de las pacientes que nunca usaron anticonceptivos orales combinados. ¿Es el motivo para no usar anticonceptivos orales combinados? No. ¿Ya? Cuídense nomás. Muy bien. Ahí te dejo ahí algunas estudios para que lo leas. Entonces, en las conclusiones, la persistencia de la infección por el VIH, ¿ya?, el aumento de la susceptibilidad de las células cervicales, el riesgo se incrementa proporcionalmente al tiempo de uso, al suspender los anticonceptivos orales combinados disminuye el riesgo y se produciría también una alteración en la zona de transformación. El plasma seminal. Bueno, el VIH es el contagio por el VIH o el cáncer de cuello uterino es una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí o no? ¿Alguien tiene duda? No, ¿no es cierto? No. ¿Pero quién le contagia? El varón, ¿no es cierto? No hay posibilidad de que se contagie sola. ¿Y quién le contagia a ese varón? Otras de ustedes, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. Entonces, ahora que hemos comprendido el origen, pues ahora comprendemos por qué el plasma seminal es importante. Y vean, cuando realizaron algunos estudios, demostraron que el plasma seminal tiene unas proteínas que producen inmunosupresión. Esas proteínas son necesarias, porque de lo contrario, el cuerpo de la mujer mataría a todos los espermatozoides. Si no hubieran esas proteínas que van a producir alteraciones en el aparato inmunológico, los espermatozoides no sobrevivirían. ¿Ya? ¿Qué hace el PBH? Utiliza a estas proteínas para protegerse del sistema inmunológico. Y de esa manera evita, por ejemplo, la presentación de antígenos. ¿Ya? Y como tiene reacciones casi todos los días, pues todos los días está en contacto con el plasma seminal. Y eso hace que la enfermedad empiece a persistir. Y por lo tanto, empiece a ser la enfermedad de la paciente. Ahora, entonces, la mujer está condenada a hacer cáncer de cuello uterino por culpa del esposo. Bueno, en realidad sí. Porque si nosotros tomamos en cuenta todas las recomendaciones, o si quieren, todos los parámetros que pueden estar relacionados a una enfermedad de transmisión sexual, pues uno de los parámetros dice promiscuidad. Y es que mientras más parejas tengas, mayor la posibilidad de contagios con una enfermedad de transmisión sexual. Igual pasaría con el VIH, ¿no? Mientras más parejas tengo, mayor posibilidad que me contagie con el VIH. ¿Cierto o no cierto? Pero no es del todo así. Hay una variación, ¿ya? Porque la mujer puede que tenga una sola pareja, ¿ya? Pero el marido puede ser una joya. ¿Me entienden? Y eso es suficiente para que la contagie a la mujer. Entonces, cuando hablemos de esta parte y cuando expliquemos a nuestros pacientes, tenemos que tener mucho cuidado y no hacerla quedar mal a la mujer. Explicar con mucho tacto qué es lo que está sucediendo, cómo ha podido suceder y cómo se están produciendo esos cambios. ¿De acuerdo? Mucho cuidado, entonces. Esto es lo que te mencionaba, lo dejo ahí para que lo leas.
El tabaco. Bien, no se sabe exactamente cómo el tabaco es un factor predisponente, pero sí se sabe que hay una asociación muy fuerte entre uso de anticonceptivos orales y tabaco y la presencia de cáncer de cuello uterino. A pesar de que la recomendación dice que cuando tú uses anticonceptivos orales combinados no debes fumar. ¿Ya? Esa es la recomendación. Pero sí hay una asociación fuerte. Yo se ha visto, por ejemplo, en España. ¿Ya? Pero lo cierto es que el tabaco produce inmunosupresión y sobre todo reduce ciertos antioxidantes, ¿ya? Que van a predisponer a la aparición de o persistencia de la enfermedad en caso de cáncer de cuello. La dieta. ¿Por qué le da más a los pobres? ¿No? Porque la relación es esa, que el cáncer de cuello uterino es más frecuente mientras más bajo está su nivel socioeconómico, ¿no? Pero eso no excluye que las doctoras no tengan cáncer de cuello uterino, ¿no? Por si acaso. Bien, la relación no va tanto por ahí. La relación va porque se ha visto que ciertos trastornos en la metilación parecen ser factores predictores para cáncer de cuello uterino, ¿ya? Y esos productos que tienen que ver con una adecuada metilación generalmente están en las vitaminas, ¿ya? Complejo B, vitamina D, vitamina A. Bien, estas pacientes que tienen desnutrición, que tienen una mala nutrición, pues tendrían una hipometilación que condicionaría, que predispondría a que la paciente tenga una mayor posibilidad de desarrollar cáncer de cuello uterino. ¿Ya? Esa es la explicación que se da en cuanto al factor nutricional. ¿Cáncer de cuello uterino tiene que ver con factor genético? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? No. ¿Ya? Porque la infección por el PVH, ¿qué tiene que ver pues, desde el punto de vista genético? No tiene que ver nada. Pero lo que sí tiene que ver es que parece haber ciertos cambios en el complejo mayor de histocompatibilidad que sí te predispondrían a que la enfermedad persista. ¿Y por qué persiste? Porque tú te vuelves incapaz de reconocer y destruir al papilomavirus humano. Y ese podría ser el factor genético relacionado. Pero en todo caso, este factor es muy pobre y no es uno de los factores más importantes para cáncer de cuello. Y este sí es el problema. La inmunosupresión es el problema. Falla del sistema inmunológico. La única manera de que yo tenga este problema es que falle el sistema inmunológico. ¿Ya? Hasta ahí tengo 12 minutos. Entonces, todos los sistemas inmunológicos están fallados acá. ¿Ya? El sistema inmunal, el sistema celular, todos, desde los mecanismos de defensa más básicos. ¿Ya? Las características más importantes, hay una hipersensibilidad retardada dependiente de linfocitos T auxiliares. ¿Ya? Vamos a ver que la relación CD4-CD8 se altera a predominio de los CD8. ¿Ya? Y así empezamos a ver una serie de alteraciones. Y esto es todos los mecanismos que te he mencionado que están relacionados con la aparición del cáncer de cuello. ¿Qué te puedo decir del papilomavirus humano? Aparte de lo que ya te he mencionado, que este virus está relacionado con muchos cánceres. ¿Ya? Pero los que nos interesan, ¿ya?, son cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, ¿ya?, cáncer de ano y cáncer de recto y cáncer de orofaringe. ¿Ya? Y ya sabemos por qué, ¿no? Nuestras costumbres sexuales definitivamente han variado desde hace 50 años ahora, ¿no? Y por eso es que está apareciendo en forma más frecuente estos tipos de cáncer. ¿Qué más te puedo decir? Pero no son los únicos, hay otros cánceres que se desarrollan. Y te lo decía, ¿no? 80% de las mujeres y los hombres sexualmente activos han sido expuestos al virus del papilomavirus.
Pero no todos los papilomavirus humanos van a producir cáncer uterino. Ni todos tienen la característica de infectar el área genital. Es una de las características de los papilomas. Son específicos de epitelio, ¿ya? Entonces a ustedes le han salido una verruguita en la frente, en el cuello de repente, en la mano, cuando son chiquitos, ¿no? Les sale el famoso ticte, ¿no es cierto? Son papilomas. Pero ese papiloma que te sale en la manito, no te sale en el área genital. ¿Ya? Como te digo, son específicos de epitelio. El papilomavirus humano tiene subtipos. A la fecha se considera que hay más de 200 subtipos de papilomavirus humano, algunos relacionados con el área ginecológica. Dentro de ellos, los que más nos interesan a nosotros son 16 y 18, que tienen que ver con el 70% de los cánceres de cuello uterino. Otros son 33, 35 y así. Se llaman virus de alto riesgo oncogénico, ¿ya? Y otros que nos interesan son el 6 y el 11, que producen la verruga venérea, ¿ya? La verruga genital, ¿listo? Y se llama esto condiloma combinado, ¿listo? Muy bien. Saber que el DNA para el PBH, esto lo vamos a pasar rápido, tiene una zona denominada zona de genes tempranos o E y zona de genes tardíos. La zona E o de genes tempranos tienen que ver con la replicación, virulencia, actividad del virus, mientras que la zona tardía tiene que ver con la inmunogenicidad. Es por eso que las vacunas que utilizamos actualmente se han desarrollado en base a esta última zona tardía, ¿ya? ¿Qué más te puedo decir? Estas zonas pues tienen diferentes acciones sobre diferentes sustancias inmunológicas. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir de esta diapositiva? Esto que te hablaba de los otros virus que están relacionados con cáncer de cuello uterino, sin embargo, te lo vuelvo a repetir, no se ha demostrado realmente que haya relación entre estos virus y la aparición de cáncer de cuello uterino. Casi todos están relacionados con el PBH, ¿ya? Y lo que más nos interesan pues las zonas cejas de alto riesgo. 16 y 18, como te dije, son los más frecuentes, ¿ya? El 16 de lejos es mucho más frecuente que el 18, ¿ya? Este es el que produce generalmente los tumores invasivos, pero el 18 tiene la peculiaridad de ser más agresivo que el 10. ¿Ya? Es por eso que hay que tenerle miedo. Sin embargo, cuando hacemos DNA para PBH, pues mandamos hasta Estados Unidos, nos devuelven la muestra y nos sale positivo para el 16, 18, 20, 24, 26, 29, como 50 subtipos. No sabemos si nos va a salir o no nos va a salir. Y acá tienes todas las alteraciones inmunológicas que produce la infección por el PBH. ¿Ya? Inversión del CD4, CD8, desbalance en el patrón de interleuquinas TGLP1, TGLP2, y entonces yo voy a tener una mayor producción de interleucina 4, 5, 6, 10, que son interleuquinas inflamatorias, ¿ya? Y disminuye, mira, interleucina 2, factor de necrosis tumoral, gamma, que tiene que ver con la respuesta inmunológica para reconocer las células alteradas. Hay una disregulación en los mecanismos de percepción antigénica y también hay una alteración en el complejo mayor de histocompatibilidad que retarda la respuesta inmunológica de una persona normal. Y a nivel celular se produce otro tanto de alteraciones, pero que si quieres saber tienes que leer la diapositiva, porque en realidad lo que se va a producir es que aquí, por ejemplo, hablemos de natural killer. Las natural killer son una de las primeras células que tienen que ver con reconocer la célula dañada y destruirla, ¿ya? Eso se puede producir en un principio o en cualquier parte de la respuesta inmunológica, dependiendo de cuándo se reproduce. Estas células se vuelven incompetentes.
no son capaces de reconocer a la célula dañada. ¿Ya? Para colmo de males, el virus nos gana en viveza. ¿Ya? Porque una vez que se mete a la célula, lo primero que va a tener es una reproducción viral, pero pequeñita, de bajo número de copias, de tal manera que el sistema inmunológico no pueda decir esa célula está dañada. Y solo cuando pasa esta etapa de la acción inmunológica es que va a venir una fase rápida de reproducción, ¿ya? Salvándose de ser destruida esa célula. Solo para ponerles un ejemplo de una de las células que es alterada, pero no es la única. Hay genes que tienen que ver con la apoptosis, hay genes que tienen que ver con la supresión celular. Ahí te he dejado varios ejemplos de cómo se altera la función inmunológica. Y todos ellos se ven alterados. Al final, mira acá, hay una ineficiencia de los mecanismos efectores del infiltrado linfocitario presente en las lesiones de esta localización. Al existir un desbalance de interleuquinas en el microambiente de estas lesiones, puede detectarse ciertas afectaciones a nivel transcripcional. El infiltrado linfocitario presente en las lesiones del cuello uterino refleja una respuesta inmune ineficiente. Se acepta generalmente que los linfocitos T desempeñan una función principal en la inmunidad específica contra el tumor, y existe evidencia que la terapia proporciona una resistencia temprana contra las infecciones virales, el crecimiento de tumores y de metástasis. Los estudios en pacientes con cáncer de cervix muestran que las funciones de la natural killer están deterioradas en todos los estadios y que una vez infectadas las células por el TBH se vuelven resistentes a la lisis por las natural killer. Entonces, estamos fregados. Por eso yo te decía que desaparezca la enfermedad depende de dos cosas: de la persistencia de la enfermedad y del sistema inmunológico de la mujer. ¿Ah? Igual pasa con la respuesta humoral. En este caso, básicamente, yo voy a tener que las funciones están alteradas, están perdidas en cuanto a la regulación del ciclo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque normalmente una célula está programada para morir, apoptosis. ¿Sí? Bien, en este caso, hasta eso se altera. Y la célula no muere. Y es el mecanismo necesario para que haya una gran replicación viral. ¿Ya? Es lo que pasa en el cáncer, ¿no es cierto? La célula maligna no es capaz de ser destruida. Nosotros fabricamos células potencialmente cancerosas, ¿no es cierto? Pero tenemos genes que van a reconocer a través de sustancias esas células alteradas. Tenemos genes de reparación, tenemos genes de crecimiento celular indeterminado, ¿ya? Y entonces, si esto también falla, pues entonces la célula cancerosa empieza a crecer, ¿ya? Al no poder ser destruida y reconocida. Bien. Y ahí te muestro algunos de los subtipos de TBH, la relación con qué enfermedades. Y vean que no solamente es lo que les he mencionado, ¿no? Tumor de Bush, papilomatosis laríngea, verrugas plantares, epidermodisplasia reduciforme, entre otras enfermedades, y cada una ligada a un subtipo de virus, ¿no? Y vean acá que hay virus cutáneos, que son la mayoría, o todos casi, porque todos infectan el epitelio, ¿no? Y hay los mucoso-cutáneos, ¿no? Y hay de bajo riesgo y hay de alto riesgo. Y eso es lo que tú tienes que llevar. Y ahí te muestra tu pregunta, ¿no? Mira cómo se produce la infección y cómo va creciendo la infección dentro del epitelio poliestratificado. Y ahí la tienes. Entonces, yo me infecté por el TBH después de una noche de arduo amor, ¿no? Muy bien. Y ahora, ¿de qué me infecté? Me infecté del 6 y el 11. Ah, se va a dar verruga vaginal, condiloma pulmonar. ¿Listo?
Pero si tienes la mala suerte, si te infectaste de 16-18, tú vas a ir a una infección pasajera o una infección persistente. Depende de cómo estés. Si eres fuerte, si eres macha, ¿no? Ahí queda. Pero si no, vas a ser la paciente que haga ni 1, ni 2, ni 3 cáncer de piel. ¿Ah? Y esto es lo que quería mostrarte, ¿no? Esta es la curva de la enfermedad. Y mira acá, 15 años, ¿no? Mujer virgen, sin enamorados, sin nada, ¿no es cierto? Pero ahí empieza a tener relaciones sexuales en nuestra población, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Mira acá, mira tremenda elevación de la curva. ¿Y esto qué cosa es? Es la infección por el VIH. ¿Ya? Entonces, la infección puede producirse desde la primera relación sexual. ¿Ya? Te infectaste. Ya, muy bien. Mira cuánto tiempo va a pasar entre la infección por el VIH y el cáncer de colon. Desde los 15, 16, vamos a poner ya 20 años, ¿no? Hasta casi los 40 años. Ese es el tiempo que demora en aparecer la enfermedad. ¿Listo? Entonces, si yo quiero hacer prevención primaria, o sea, yo quiero que la vacuna actúe antes de que mi paciente se infecte, ¿dónde tengo que aplicar la vacuna? Pues antes de los 15 años. Por eso dice la norma. Ahora se debe vacunar a los hombrecitos, a las mujercitas, entre los 9 y los 10 años. ¿Listo? Y si seguimos hablando, mira, la curva baja. ¿Y por qué baja? Porque las mujeres también se defienden, ¿no es cierto? ¿Ya? No es que baje por otro motivo, es el sistema inmunológico de las mujeres. Pero, en esta época, mira, ahí dice precáncer, ¿ya? Van a aparecer el MIC-1, el MIC-2, el MIC-3. ¿Listo? Entonces, ¿qué prevención voy a hacer acá? ¿Cuáles? Papa Nicolau, colposcopía, DNA para PDH, correcto. Prevención secundaria. ¿Listo? Y si ya desarrolló el cáncer, por lo menos diagnostícalo tempranamente. Prevención secundaria. ¿Listo? Fin. Pregunta, doctor, acerca de las vacunas, la primera que se creó era la que era los tipos de 18, y la que más se utiliza pues la que hay como 6, 11, 18, pero la monovalente, que es la última que salió, que agarra el tipo 5, ¿a qué afecta el subtipo 5? No, el 5 no es fácil. La nonavalente se llama así porque toma 9 subtipos. Aparte del 6 y el 11, y el 16 y el 18, está 31, 33, y no me acuerdo cuáles son. ¿Ya? Que son los otros tipos más frecuentes que están relacionados con cáncer de piel. Pero no son todos. Por eso que la vacunación no es al 100%. ¿Ya? Y una pregunta, doctor, ¿y en ese periodo del catch-up period que hay, o sea, que es de los 15 años hasta los 26 años se recomienda, o sea, ¿cuánto disminuye la eficacia? ¿Y por qué solo hasta los 26? Esa parte no le llega a entender. No, eso tampoco no es tan... 1. Recomendación general para el uso de las vacunas. Que la vacuna inicie la vida sexual. ¿Ya? Cualquiera sea la edad. Cualquiera sea la edad. Si la mujer ya inició la vida sexual, recomendación número 2, que se haga un DNA para PDH. Si sale positivo, pues ni modo, ¿no? Pero igual se coloca la vacuna. Ahorita te voy a decir por qué. Y si sale negativo, pone la vacuna contraria. ¿Ya? Actualmente se aceptan los grandes estudios, están aceptando que una sola dosis de la nonavalente es más que suficiente. Aunque el laboratorio diga que son 2, ¿ya? Ellos van a buscar la plata, como siempre. ¿Ya? ¿Y por qué debes colocarle a la mujer que tiene infección por el VIH? Porque se ha demostrado que a pesar de que la mujer esté infectada por el VIH, la vacuna parece prevenir formas graves de la enfermedad. ¿Ya? Y es una recomendación que ya se está dando en varios artículos. Por eso es que se recomienda que en todo caso, si no usó, que use la vacuna. ¿Ya? Bueno, me comprendieron esta parte, ¿verdad? Dime. En cuanto a la
vacuna, usualmente se pone a la edad de 10 a 12 años. Eso es lo recomendable. ¿Y la vacuna tiene un tiempo de duración? Hasta la fecha, como te digo, no ha sido necesario, no se ha demostrado que sea necesario colocar un refuerzo. ¿Ya? Deje su celular, por favor. Tiempo de transición de la NIC. Esto es lo que te decía, ¿no? Que van a pasar años entre el cambio de uno a otro. Pero ten presente que no todos los virus se van a comportar igual, como en todo lo que es en medicina, ¿ya? Y hay mujeres que pueden desarrollar rápidamente un cáncer de cuello. Nosotros hemos tenido la mala suerte de observar en una niña de 17 años cáncer de cuello, ¿ya? Y decimos, por más que se haya tenido relaciones a los 12 años, pues es muy poco tiempo, ¿no? Igual, si es que hubiera sido violada, digamos, a los 6 años, es un poco difícil, ¿no? Es una niña, ¿no? Pero no sabemos qué ha pasado, la madre nunca nos ha contado, pero acá tenemos que ver también que hay subtipos que son muy agresivos, ¿ya? Entonces, si bien te he mostrado la curva de enfermedad, es para tenerla en cuenta, pero no hay que descartar que podría haber un avance más rápido y progresivo, ¿ya? Este es la OMS, mira qué porcentaje de NIC1, ¿ya? Pacientes con NIC1, ¿ya? En un año regresionan. El 57% de las pacientes que tuvieron NIC1 regresionaron, o sea, se volvieron sanas. Y los estudios mundiales dicen que hasta el 80% de la población que tiene NIC1 va a regresionar. Por eso es que a la NIC1 se le observa, no se le hace tratamiento. Solo se le hace tratamiento al NIC1 persistente, ¿ya? El NIC2, mira, regresiona en un 43% y el NIC3 en un 32%. Mientras más grave el NIC, más difícil que regresione, ¿ya? Pero aún el NIC3 puede regresionar. Yo tengo una paciente con diagnóstico confirmado de cáncer in situ que se embarazó, ¿ya? Y que después del embarazo le volvieron a hacer el Papa Nicolau y salió negativo. ¿Ya? No sé por qué pasa, pero puede suceder. Te lo demuestro con un ejemplo que yo lo he pasado. ¿Listo? Y todavía es profesora de un colegio muy reconocido. ¿Ya? Pero esto ya te, mientras más alto el NIC, menor la posibilidad de que regresione y mayor la posibilidad de que avance al grado superior. ¿Ya? NIC2, NIC3, cancerísimo. Por eso que el NIC2 y el NIC3 siempre se tratan. ¿Ya? Y el tratamiento con iniciación. ¿Listo? Y esto es el caso de las LIES. Vean, el ASCUS regresiona un 68%, el IE de bajo grado 47% y el IE de alto grado 35%, que es lo mismo, con otras estadísticas, ¿no? Pero es lo mismo, y está diciendo y hablando de lo mismo. Muy bien, señores, hasta ahí su clase. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿el uso de preservativo sería también prevención primaria? Sí, por supuesto. Dice un dicho, ¿no? Pero doctor, dicen que no, leí que no funciona. ¿Quién te ha dicho? No le ha funcionado. Ponte nomás. Hazme caso. ¿Ya? Es más, la norma, y eso lo vamos a ver cuando hagamos anticoncepción. Vas a ver que la norma principal dice que hoy en día debemos usar la doble protección. Es decir, tú puedes usar el método que tú quieras, vamos a suponer la píldora, pero debes protegerte también contra las enfermedades de transmisión sexual. Y el único método para prevenir enfermedades de transmisión sexual, incluyendo HIV, es el preservativo. Que el preservativo se rompa, bueno, es otra cosa. Que el preservativo lo uses mal, es otra cosa. Es que lo digo más que nada por el riesgo de condilomas. Porque los condilomas no, el preservativo no cubre los condilomas. Entonces, creo que por esa razón es que no cubre así. Bueno, si eres tan pilloso, también pues tienes que escoger. ¿Ah?
Mira, al no usar nada, usen preservativo. Y las mujercitas también pueden protegerse, porque hoy existe el condón femenino. Que soy alérgica al látex, el condón femenino no está hecho de látex. Y no necesitas pedirle permiso al varón para usar un preservativo. Pero el preservativo es el único que previene esta enfermedad, ¿ya? Y previene de las enfermedades transmisibles. Lo que se decía antiguamente y que apareció con el HIV era que el preservativo de látex tiene microporos y que estos microporos son muy grandes y que permitirían el paso del virus por el HIV, ¿ya? Sin embargo, los estudios que han demostrado que usan preservativos, que no usan preservativos, la incidencia de HIV en los que usan preservativos es extremadamente baja. Entonces, sí se ha demostrado que el preservativo previene estas enfermedades. ¿Ya? ¿Algo más? Sí, se puede ser con el ano no valiente. Claro que sí, ¿no? Pero es muy importante. Y todas ustedes y todos ustedes deben estar vacunados. Es muy importante. ¿Ya? ¿El Papa Nicolau, doctor, siempre es posterior a la primera relación sexual? ¿Después de cuánto tiempo? Antiguamente se decía, ¿cuándo debo tomar el Papa Nicolau? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto tiempo después de la primera relación yo debo tomarme el Papa Nicolau? 3 años o 2 años Ya. después de Antiguamente se decía que después, o cuando una mujer ya tiene relaciones, debe hacerle Papa Nicolau. Luego vino esta recomendación, que la dio el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que el primer Papa Nicolau debe ser después de los 2 años. ¿Ya? Hoy las normas dicen que en promedio, en la población, el primer Papa Nicolau debería realizarse a los 25 años. También se decía que el Papa Nicolau debe hacerse cada año. Eso lo voy a hablar en la clase siguiente, en la clase de cáncer uterino. Hoy se sabe que si el Papa Nicolau sale negativo, el siguiente Papa Nicolau debería hacerse a los 3 años. Así es. Y eso va a variar dependiendo del sistema de salud. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Nos vemos. Ya más. Para no exponerte. Doctor, ¿me podría decir los temas de exposición? ¿Qué? De exposición, temas de exposición. Ya. Siguiente cáncer uterino. ¿Qué van a exponer? A ver.